Muchísimas gracias por asistir a esta conferencia de libertad religiosa. Ahorita en unos momentitos vamos a estar empezando. Antes queremos invitarlos a algunos otros eventos que tenemos por parte del Movimiento de Resistencia Juvenil. Bueno, para empezar, tenemos la conferencia del menos peor, la gente contra la mediocridad de los candidatos a la presidencia. Este se va a llevar a cabo el día jueves, el 26 de abril a las 6 de la tarde. Y bueno, van a venir lo que es los administradores del menospeor.com. No sé si los ubiquen, ellos son una página de internet donde ponen las propuestas, las perspectivas de los tres candidatos a la presidencia, Y bueno, ellos están en redes sociales, ahorita cuentan con una participación de 27,000 seguidores dentro de las redes sociales. Y bueno, van a venir, somos la primera universidad que los va a traer. A partir de esta solicitud que se hace, otras universidades empiezan a quererlos llevar, Aguascalientes, la UVM, y bueno, ojalá puedan asistir. Les recordamos, es el día jueves 26 de abril, va a ser a las 6 de la tarde, y se va a realizar otra en la Universidad Pedagógica Nacional a las 12:30 de la tarde. Entonces, cualquiera de las que quieran asistir, bueno, ojalá puedan darse un tiempo para asistir a este evento. Otra que tenemos la del jueves a las 6 de la tarde, sí es cierto, va a ser en la explanada del Centro de Medios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Va a ser en la UAP precisamente, y pues esperamos que puedan asistir. Realmente va a ser muy buena la plática, y pues qué mejor, ¿no? Bien, el otro evento es el concierto de Salterio con el grupo Dulcemeros y la brillante participación del doctor Hugo Gutiérrez Vera, hablando de un proyecto y un futuro para México. Es el jueves 19 de abril a las 8 de la noche en el Teatro de la República. O sea, hoy. Y bueno, este sábado a las 10 de la mañana va a iniciar el círculo de estudios Navegando hacia la Democracia con el periodista de la jornada, Pedro Miguel, en la planta baja del Superhueso. Bien, pues bueno, considerando algunas coyunturas que hemos estado viviendo en nuestro país, pues fue que nació la idea de organizar una conferencia de libertad religiosa, entre ellas una modificación al artículo 24 de la Constitución, y bueno, la visita del Papa Benedicto XVI. Y bueno, no quiero abundar mucho porque para eso tenemos personas que nos van a hablar de ello. Y quiero presentar primero al maestro Francisco Javier Méndez Pérez, de la Facultad de Filosofía. De Ciencias Políticas, es cierto. Él tiene una maestría en Educación del Centro Universitario de México, la División de Estudios Superiores, una licenciatura en Sociología, con mención honorífica por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Elaboró una tesis sobre sociología de la religión, titulada Inserción de los grupos protestantes en la sociedad queretana, y tiene la medalla al mérito académico de la generación 1986-1991. También ha dado cursos, talleres de la acción tutorial en el medio universitario aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, un curso de aplicación de nuevas tecnologías en la educación en el SUPAUAC, y un curso de taller de microenseñanza en la Universidad Unida de Querétaro, entre muchos otros cursos, congresos y seminarios. Otro de los participantes es la doctora Blanca Gutiérrez Grajeda, que bueno, es la directora de la Facultad de Filosofía de la UAM. Y bueno, entre lo que su currículum que podemos dar es que es doctora en Ciencias Sociales por la UAM de Xochimilco, especialista en Historia de México del siglo XIX-XX, y ha publicado 6 libros de historia de Querétaro del periodo de la República Restaurada y el Porfiriato. Y bueno, pues démosle un caluroso aplauso a la doctora Blanca.
organizado por el Movimiento de Resistencia Juvenil. Hace un par de semanas, poco antes de irnos de vacaciones, Víctor, quien me acompaña aquí en la mesa, se acercó a platicar conmigo, invitándonos tanto como facultad y en lo personal para apoyarles en una serie de conferencias y eventos que están organizando. Me pareció muy interesante este interés y estas inquietudes de los jóvenes de preparatoria, y bueno, con gusto nos sumamos. En este caso en particular, pues me invitaron para compartir con ustedes algunas inquietudes y reflexiones que he estado haciendo en relación a esta iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados para reformar el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el mes de febrero, una vez que esta iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados, el senador Guillermo Tamborrell convocó a un foro ciudadano que se llevó a cabo en el Palacio Municipal para escuchar y conocer el sentir de los queretanos en relación a esta iniciativa, para poder normar su criterio y emitir su voto en la Cámara de Senadores. Cuando yo me enteré de este foro que se iba a llevar a cabo, como son temáticas que a mí en lo personal y profesionalmente me interesan y me preocupan mucho, tuve bien hablar a la oficina del senador y autoinvitarme para este foro, y amablemente aceptaron mi participación y preparé el texto que quiero compartir con ustedes, que si bien fue previo a que se aprobara en la Cámara de Senadores, sigue totalmente vigente en el sentido de que no es una reforma consumada, en el sentido de que todavía está discutiéndose o se va a discutir en las legislaturas estatales para que ya se consolide, si es que así sucede, la reforma constitucional. Ojalá no sea el caso, pero todo indica que va lamentablemente viento en popa esta reforma, y dependerá de nosotros los ciudadanos si estamos permitiendo que avance o no lo que yo llamo, y muchos han llamado, atentado contra el Estado laico. He titulado esta intervención Entre el Estado laico y la libertad religiosa. Hay temáticas y problemáticas particularmente sensibles para los mexicanos, históricamente hablando. Algunas de estas temáticas tienen que ver con el Estado laico, la educación y con el papel y la función de las iglesias en nuestra vida pública. Cada que se tocan estas problemáticas, se desatan turbulencias sociales, políticas e ideológicas. Los bandos y las posturas se polarizan a tal grado que lamentablemente, en no pocos casos, estos antagonismos, aunados con otros ingredientes de tipo político, han desencadenado dolorosas guerras fratricidas. Menciono solo dos casos que son los más representativos. La época de la Reforma Liberal, cuando al mediar el siglo XIX se estableció la secularización de la sociedad, el Estado laico, y se establecieron como preceptos constitucionales toda una gama de libertades, entre otras la libertad de pensamiento, de educación y religiosa. Recordemos cómo a mediados del siglo XIX, cuando se presenta todo este proyecto liberal para separar lo que es la Iglesia del Estado y abrir constitucionalmente las libertades ciudadanas, pues se desata una terrible guerra que conocemos como la Guerra de Reforma. Posteriormente viene la intervención francesa, y es una década de caos, de conflicto, de muerte y destrucción en nuestro país, en donde los grupos conservadores y la Iglesia Católica son parte central de este conflicto que costó la vida a miles de mexicanos. El segundo momento lo fue la época de la llamada Guerra Cristera o Cristiada, donde los creyentes católicos tomaron las armas para luchar en contra de un gobierno y unas leyes que ellos consideraban enemigos de la Iglesia. Ambos momentos fueron profundamente dolorosos para los mexicanos, porque como en toda guerra, las familias quedaron divididas y la muerte campeó en miles de hogares. Lo sabemos muy bien hoy en nuestros días. En ambos casos triunfó política y militarmente el proyecto que asumió la defensa del Estado laico.
Después de 1929, cuando se establecieron los llamados acuerdos entre un sector de la jerarquía eclesiástica y la élite gobernante, inició lo que históricamente se ha llamado el modus vivendi, esa especie de pacto no escrito que posibilitó la coexistencia pacífica entre dos poderes, el político secular, es decir, el Estado, y el político religioso, es decir, las iglesias. Desde entonces a la fecha, tanto el Estado mexicano como las iglesias han convivido y coexistido pacíficamente en un marco de respeto mutuo, aunque no exento de tensiones. El pasado 15 de diciembre, en una sesión desasiada y plagada de irregularidades, precipitada, sorpresiva e irresponsablemente, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma al artículo 24 constitucional referente a la libertad religiosa. La propuesta posteriormente fue aprobada en la Cámara de Senadores y está hoy para su discusión en las legislaturas estatales. De entonces a la fecha, se han escuchado y visto todo tipo de opiniones y manifestaciones públicas entre quienes se oponen con firmeza a dicha reforma y quienes han manifestado su beneplácito. Entre los primeros encontramos toda una gama diversa de actores sociales y políticos, académicos, miembros de las iglesias minoritarias, las logias masónicas, organizaciones no gubernamentales y políticos fundamentalmente de la llamada izquierda mexicana. Entre los segundos encontramos fundamentalmente a los miembros de la jerarquía católica, a destacados miembros del PRI, del PAN y del PRD, cuyas bancadas votaron en la Cámara de Diputados a favor de la reforma. En la Cámara de Senadores ya una parte importante de senadores perredistas votó en contra, pero en la de diputados casi en bloque fueron a favor de la reforma. Así como la llamada ultraderecha mexicana, que por supuesto ha estado a favor de esta iniciativa. Los argumentos de quienes se han manifestado en contra han señalado básicamente lo siguiente: que la reforma al artículo 24 atenta contra el Estado laico, que responde a las exigencias y presiones de la jerarquía católica, que busca recuperar privilegios perdidos, aprovechando dos coyunturas que le son favorables: la visita del Papa Benedicto XVI a México y el proceso electoral en puerta. Quienes han rechazado la propuesta han expresado que detrás de la bandera de la libertad religiosa se esconde la pretensión de la Iglesia Católica, de los grupos confesionales y de la derecha mexicana para incursionar sin cortapisa alguna en terrenos que hasta hoy les están siendo restringidos, esto es, para impartir instrucción religiosa en las escuelas públicas, para favorecer la participación del clero en política electoral, para darles acceso libre y sin control de medios de comunicación masiva, particularmente electrónicos, entre otros. Quienes se han manifestado a favor de la reforma sostienen la incompatibilidad del marco jurídico imperante en México en materia de libertad religiosa con los tratados internacionales firmados por nuestro país. Estas voces aseguran que con la reforma constitucional se produce una ampliación de libertades y que se mantiene incólume el Estado laico. Señalan que la reforma favorece a la sociedad en su conjunto y que no lleva dedicatoria alguna a religión particular. Ante esta diversidad de opiniones, señalo que yo me identifico con algunos matices con los primeros y expongo mis argumentos. Dos principios parecieran estar en pugna: la pervivencia del Estado laico y la ampliación de las libertades religiosas. Al respecto, propongo hacernos dos preguntas. ¿Existe en México libertad religiosa? ¿Son las problemáticas de la libertad religiosa centrales de nuestra agenda nacional? Respecto a la primera pregunta, la respuesta es clara. En México existe la libertad de creencias y de religión tal y como está establecido en el artículo 24 constitucional. Nuestra legislación en materia religiosa no es, como lo señala la iniciativa de ley presentada, ni fundamentalista, ni anticlerical, ni ideológica.
Es una legislación que respeta y no privilegia ninguna creencia religiosa sobre otras. Luego, entonces, ¿por qué la necesidad de la reforma? Porque lo que se pretende precisamente es ampliar esa libertad, abriéndoseles espacios a los grupos confesionales donde hasta la fecha les están restringidos, en las escuelas y en la educación, en los medios de comunicación masiva y en los espacios públicos como son las calles y las plazas. En este sentido, coincido con las voces que han expresado que detrás del principio de libertad religiosa se esconde el reclamo de privilegios religiosos, mismos que minan las bases de una convivencia libre y democrática. La historia de las últimas décadas nos ha demostrado como país que el artículo 24 constitucional es garantía de convivencia sana y pacífica, de tolerancia y respeto entre ciudadanos. Lo que la iniciativa de reforma se propone no es ampliar la gama de libertades, sino minar las bases del Estado laico y, por ende, atentar en contra de los derechos de los grupos minoritarios. En la reforma aprobada, yo observo juegos de palabras que ocultan verdades y distorsionan principios y derechos. En la rebuscada argumentación jurídica que remite a los tratados internacionales firmados por México también. En ningún momento se demuestra que en México no exista libertad religiosa ni que el marco jurídico vigente violente los tratados internacionales. No hay tal. Me puse a leer toda la argumentación que presenta la iniciativa de ley, se remite a varios tratados internacionales, revisé los tratados internacionales y no se está violentando ningún principio. Señalan, por ejemplo, la Convención Internacional de los Derechos Humanos, y no hay tal. Hay una argumentación jurídica muy compleja, muy rebuscada, pero muy, en mi opinión, bastante tramposa. Dice la iniciativa de reforma que un Estado laico sin libertad religiosa plena resulta incomprensible. Señores, vivimos en un Estado laico con libertad religiosa. No busquemos problemas donde no existen. La reforma atenta en contra del Estado laico, no hay duda. Por ejemplo, en el decreto que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, claramente se anuncia que una vez modificado el artículo 24, cito textualmente, se requerirá tanto la revisión de los artículos 3, 5, 27 y 130 como de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Termina la cita. Sin embargo, el mismo decreto reconoce que por el momento, ojo, por el momento, cito, solo existen condiciones para concretar la reforma al artículo 24 de la Constitución. Es decir, van por más. Uno que en lo personal me preocupa es el que tiene que ver con la reforma al artículo 3 que establece la educación laica. De hecho, el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de manera explícita señala que el concepto de libertad religiosa implica, ojo, textual, el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones religiosas, aún dentro de la escuela pública. Ojo, aún dentro de la escuela pública. Termina la cita. En la iniciativa de ley se presenta a España como un modelo a seguir en materia de libertades religiosas. Lo que la iniciativa no menciona, por señalar un ejemplo en particular, es que en España la jerarquía católica presiona al gobierno para que sean expulsadas de la enseñanza pública las docentes que son divorciadas. ¿Ese es el camino que queremos seguir? Bueno, ese es el modelo. Vayamos al punto que tiene que ver con los medios de comunicación. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público limita a las iglesias para poseer o administrar medios de comunicación electrónicos. Sin embargo, según el decreto de la Comisión de Puntos Constitucionales, la libertad religiosa comprende la más amplia libertad para la comunicación de las convicciones religiosas mediante la utilización de medios de comunicación social, pasando por la escuela, los centros de formación religiosa, etc. En consecuencia, dice el decreto, este derecho debe ejercerse sin restricciones o censuras previas.
Ejercer sin restricciones, esto que se señala como un derecho, abre las puertas para que la iglesia mayoritaria en México, la católica, posea y controle medios de comunicación masiva, lo que en los hechos representaría la consolidación de nuevos privilegios en detrimento del conocimiento racional del mundo y sus problemas, que son complejos y diversos. En tanto la jerarquía eclesiástica mexicana y la propia del Vaticano siguen los hechos protegiendo y defendiendo a pederastas, continúe oponiéndose a la diversidad sexual, se pronuncie en contra de los derechos reproductivos de las mujeres y se empeñe en su propósito de negar los avances de la ciencia, no podemos permitir como sociedad que ésta actúe abierta y públicamente sin restricción alguna, pregonando principios que a todas luces contravienen con la sana convivencia de una sociedad plural y diversa. En relación a la segunda pregunta planteada, relativa a si el tema de las libertades religiosas es prioritario de la agenda nacional de nuestros días, señalo que este no es un tema central de la agenda nacional. Tenemos como país problemáticas realmente urgentes que atender, como son los siguientes. 1. La pobreza lacerante que se incrementa día a día. Como país debemos concentrar esfuerzos, tiempo, energías e iniciativas para combatir la pobreza extrema en la que vive la mitad de nuestros compatriotas y que es sin duda alguna caldo de cultivo de la violencia casi generalizada que vivimos. La pobreza, el hambre, la falta de empleo y de oportunidades de estudio para los jóvenes, que les niega todos los derechos, que niega en los hechos a la mitad de los mexicanos uno de los derechos básicos de todo ser humano, el de una vida digna. El segundo tema de la agenda nacional que yo creo que deberían estar atendiendo nuestros diputados y senadores tiene que ver con el estado de descomposición social en el que estamos inmersos, donde urge que discutamos como país la reforma del Estado que sigue pendiente. Próximos a festejar el primer centenario de la Constitución Política de 1917, debemos concentrar tiempo, energías y propuestas a redefinirnos como sociedad, como país y como nación. Debemos empezar a discutir entre todos la reforma del Estado con una nueva propuesta constitucional que redefina nuestra razón de ser como país, como nación, en un contexto mundial complejo y globalizado. En lugar de estar discutiendo temáticas de libertades religiosas, que en mi opinión ya existen, considero que nuestros congresos, nuestras legislaturas y nuestros políticos deberían de estar atendiendo la impunidad con la que actúan los delincuentes, los jueces, los políticos y los funcionarios, porque es un tema sin duda urgente de atender. Impulsar la reforma del sistema de administración de justicia es y debe ser un tema que no puede esperar más tiempo. Debemos impulsar leyes que garanticen el Estado de Derecho, prácticamente inexistente. La impunidad y la corrupción son un auténtico cáncer que ha carcomido a nuestras instituciones. Debemos erradicarlo y ello sin duda alguna es apremiante. En resumen, destaco, lo que se pretende con esta reforma constitucional no es ampliar la gama de libertades ciudadanas, sino ampliar el ámbito de acción de la Iglesia mayoritaria de México. Por sus consecuencias, la reforma representa una fuerte embestida en contra del Estado laico. Por lo tanto, aprobar esta propuesta es retroceder históricamente en materia de derechos ciudadanos y en materia de secularización y laicidad. Las creencias religiosas a las que todos tenemos derecho deben mantenerse en el ámbito de lo privado. La educación en México debe de seguir siendo laica. El problema de la educación en nuestro país no está en las restricciones a las libertades religiosas. En la decisión de las legislaturas locales está el futuro de esta reforma. Por su trascendencia, la sociedad en su conjunto debe involucrarse analizando el alcance y las consecuencias de lo que se pretende reformar. Debemos exigir y sumarnos a los debates, escuchar y opinar, analizar nuestra historia, estar alertas y atentos. No debemos permitir que los poderes fácticos se impongan ni que las coyunturas políticas de este año nos hagan retroceder como sociedad.
Por ello, solicito y demando, bueno, esto lo dije ante el senador del PAN, que los diputados locales y la Cámara de Senadores, que teóricamente nos representan, que asuman con responsabilidad esta decisión y que no voten atendiendo intereses políticos de grupo o de partido, que escuchen y atiendan a la ciudadanía, que cuiden y fortalezcan la vigencia del Estado laico. No podemos introducir nuevos elementos polarizantes en nuestra sociedad, ya de por sí fracturada, polarizada y desarticulada. El momento histórico que vivimos es delicado. Como historiadora y como ciudadana, señalo que la iniciativa de reforma al artículo 24 constitucional representa una irresponsabilidad histórica en quienes la están promoviendo. Avivará tensiones y polarizará aún más a nuestra sociedad. La iniciativa es una clara concesión política a los grupos confesionales de este país, quienes pretenden regresar por sus fueros, sacando provecho del ambiente de caos y desorden social en que vivimos. No nos confundamos. Nuestros problemas actuales no tienen que ver con materia religiosa alguna. Nuestros problemas centrales como país tienen que ver con materia de justicia, de dignidad, de igualdad y de equidad social, de pobreza y de educación. Perdón. Atendamos pues lo urgente y no abramos nuevos frentes. No metamos el ingrediente religioso a nuestros problemas ya de por sí complejos y difíciles. La historia nos ha demostrado una y otra vez que cuando el ingrediente religioso interviene en la vida pública, todos salimos perdiendo. Y ahí está nuestra historia para recordárnoslo. Muchas gracias. Muy bien, pues un pequeño anuncio. Quien se le seque la garganta, por aquí afuera tenemos algunas botellitas de agua, pero quien guste una. Bueno, démosle también otro caluroso aplauso al maestro Javier Méndez Pérez. Buenas tardes. Debo reconocer que me siento un poco nervioso junto a la doctora Blanca porque ella pues, es especialista en el tema. Yo doy clases de la materia de sociología de la religión, sin embargo no me considero especialista y voy a tratar de ser coherente. Traje una presentación, pero veo que tienen problemas para ponerla, entonces se los voy a platicar. De hecho, lo que traía ahí son gráficas que apoyan un poco lo que yo voy a decir. Lo primero es, este análisis de la libertad y pluralidad religiosa se puede abordar desde el punto de vista del análisis político, el cual de manera muy clara expuso la doctora Blanca, pero también se puede abordar desde un punto de vista más social, es decir, ¿qué ocurre con el resto de mexicanos mortales que no están metidos o no estamos metidos en estas discusiones del poder que se están dando entre las cúpulas? Y esta parte es la que me interesó exponer con ustedes. En ese sentido, voy a trabajar temas que intento que sean complementarios a este análisis político que nos ha expresado la doctora. ¿Por qué razón? Bueno, porque me parece que a veces el discurso del análisis del poder nos apasiona demasiado y de repente olvidamos que la sociedad mexicana se mueve a veces en otra dirección. Como que por un lado está la ley y por otro lado está la sociedad. Y eso es algo de lo que quiero hablar ahora. Lo primero, yo entiendo la religión como parte de un ámbito que Pierre Bourdieu señala como campo religioso, en el cual existe un mercado de competencia entre las diferentes opciones religiosas, en donde cada grupo religioso trata de ganar prosélitos utilizando diferentes estrategias.
¿Por qué señalo este aspecto? Porque en la actualidad no podemos hablar de que la Iglesia Católica sea ni única ni mayoritaria en muchos lugares, sino que aunque no quiere, aunque no lo haya deseado, se encuentra ya en un mercado de competencia en muchas regiones del país, en el cual de manera sorpresiva ha visto cómo